Hola, sean bienvenidos a esta videoclase donde estaremos conversando acerca de las finanzas y de la administración financiera. Comenzamos en el desarrollo de esta unidad curricular directamente de las finanzas que corresponde al último año de carrera. Es una materia, como les había comentado, sencilla porque básicamente vamos a recopilar información que ustedes han desarrollado a lo largo de toda la carrera. Comenzamos en el desarrollo de este tema número uno, donde estaremos hablando de las finanzas y la administración financiera. Acá les dejo una lista de bibliografía recomendada para poder desarrollar eh, este capítulo y también desarrollar muchos de los temas que estaremos abordando. Esta presentación estará disponible en el aula virtual para que ustedes la consulten en el momento que lo deseen. Hablamos entonces de las finanzas y para ello debemos comenzar con su definición. Decimos que las finanzas es una ciencia derivada de la economía y que su etimología o de dónde viene la palabra finanzas es del oikos, que significa casa o patrimonio, y del nomos, que significa administración. Decimos que proviene de la economía porque la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos, que son limitados y que son bastante escasos. Los recursos desde siempre van a ser escasos y es por ello que tenemos que buscar la manera de optimizarlos. Cuando hablamos de finanzas propiamente dicho, hablamos de una rama de la economía que se dedica de forma general al estudio y administración del dinero, es decir, de dónde provienen mis ingresos y cómo efectúo mis costos, ¿verdad? Cómo efectúo mis egresos. Recordemos que esta administración del dinero es bastante limitada, escasa, no importa en el país en el que nos encontremos, en la situación en la que estemos. Por ejemplo, si somos un país de primer mundo o es el caso venezolano, el dinero siempre es una constante limitativa para el desarrollo de los objetivos que tienen las empresas. Se estudia la obtención y gestión de los recursos monetarios, cómo obtenemos ingresos y cómo efectuamos los gastos. También para poder desarrollar lo concerniente a este tema, tenemos que evaluarlo desde una perspectiva macro a través de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, ya que esta filosofía es un recurso de reflexiones acerca de determinados problemas que tiene el hombre. En este caso, como ya dijimos y vimos que las finanzas es cómo se obtienen los ingresos y cómo se efectúan los gastos, pues también le podemos dar un enfoque filosófico. En cuanto a la economía como segunda base de esta pirámide, sabemos que los recursos son bastante escasos, son limitados y que tenemos que buscar la manera de optimizarlos. Y directamente relacionadas con las finanzas es evaluarlo con respecto al dinero. ¿Ok? Entonces decimos que la economía sabemos que la utilizamos para satisfacer las necesidades que tienen las personas porque estas necesidades surgen a diario y que tenemos que buscar los recursos para poder cubrirlas. Y estos recursos, como ya lo he dicho aquí varias veces, son bastante limitados. Estas limitaciones en cuanto a recursos tienen que ver la forma en cómo se pueden satisfacer, eh, cómo los podemos medir, qué valor le podemos dar y qué valor puede ser transferido y pues se tiene que ver cuál es el mercado al cual se puede dirigir para conseguir tales recursos. Anteriormente las necesidades se presentaban por su propia naturaleza, mientras que la economía se encargó de crear la medida de valor de transferencia y el mercado donde ocurrían estas transferencias. Es decir, que la economía vino la economía vino a darnos este espacio para que los oferentes y los demandantes recurrieran y efectuaran sus, su comercio, ¿verdad? Hoy en día el mercado es intangible, el mercado es propio y crea las mismas necesidades, todos estamos siendo víctimas o sí, víctimas de la publicidad que presentan los productos nuevos que nos hacen querer adquirirlos y tenerlos, ¿verdad? Esta publicidad constante que está siempre enfocada al perfil del consumidor, ¿verdad?
quizás la publicidad que me aparezca a mí no sea la publicidad que te aparezca a ti, porque hay estudios neurológicos de cómo nosotros pasamos tiempo en Internet y recopilan datos y toda esa información siempre va enfocada directamente al cliente. Entonces este mercado es intangible, el propio mercado crea las necesidades, mientras que las medidas de valor se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que nosotros conocemos como dinero, que también ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y que hoy estamos transcurriendo por formas de hacer negocios sin a veces contar con el dinero propio como estábamos acostumbrados a verlo. En cuanto a la economía, en la antigüedad los dueños de ciertos recursos observaron que a veces tenían recursos de más, mientras que carecían de otros recursos, y es cuando empezó a buscar la manera de obtener un lugar donde se pudieran ofrecer todos estos recursos para poder hacer intercambio. Es por eso que nace el mercado, que nació como esa necesidad de hacer oferta y demanda de lo que cada persona producía. El dinero pues facilitó este intercambio porque le dio una medida de valor. En la antigüedad se intercambiaban los productos, pero a veces eran desiguales los intercambios. Con el dinero constante y sonante se le otorgó una medida de valor y se pudo equiparar. Si utilizabas un servicio, por ejemplo, un servicio de un carpintero, pues con el dinero podías intercambiar y este dinero que recibía el carpintero, él podía ir hacia el mercado y obtener también servicios o obtener productos. Es por eso que se tiene que hablar de lo que es las leyes o la ley de la oferta y la demanda. Si nosotros observamos acá en la gráfica, fíjense que hay un punto de equilibrio que va de acuerdo al precio y a la cantidad demandada, al precio que se le establecen a los productos y a la cantidad demandada o que se le da a esos mismos productos. Fíjense que a medida que el precio es más alto, esta curva de demanda se va disminuyendo, mientras que a medida que tenemos una oferta mayor, esta curva también va incrementando. Esto es un repaso de lo que ustedes vieron por allá en primer año y que en Matemática 2 hicieron bastantes ejercicios donde les correspondía hallar este punto de equilibrio entre lo que era el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. El comercio, hablando del comercio, algunos oferentes se percataron del que el dinero no solo valía como medida de valor de intercambio, sino que también podía servir para adquirir otros recursos que eran limitados, por lo que buscaron formas de crear más dinero. Observaron que en un mercado si en el mercado había exceso de oferta de tal recurso, podrían adquirirlo por una baja cantidad de dinero y luego, cuando pasara esa cantidad de oferta, pues lo podían ofrecer por una mayor cantidad de dinero, de tal forma que se dio origen a la compraventa o a la comercialización como hoy nosotros la conocemos. El comercio dio origen a lo que nosotros llamamos ganancias o pérdidas, que es lo que hemos venido estudiando desde primer año, ¿verdad? ¿Cuáles serían las formas entonces de conseguir dinero? En primer lugar, podemos conseguir dinero prestando dinero a través de recursos ajenos o creando dinero a través de recursos propios. Y eso es lo que trata de hacer las finanzas, de observar si hay algunos excedentes para colocarlos y evitar tener dinero ocioso y hacer inversiones en varios mercados con el objeto de siempre estar obteniendo dinero. Por lo tanto, decimos que dentro del mundo de las finanzas tenemos que considerar las decisiones de las finanzas o decisiones financieras, que estas decisiones sirven para crear valor o riqueza. Por lo tanto, se deben tomar 3 decisiones acertadas en este campo para poder maximizar el valor de la compañía. En primer lugar, vamos a considerar las decisiones de inversión. Se debe decidir en qué activos va a invertir la empresa, que si activos de corta duración, activos de larga duración
o en activos financieros. También tenemos las decisiones de financiamiento o financiación, en donde debe decidir cómo va a financiar la inversión de los activos, ya sea por recursos propios, a través de las utilidades no distribuidas que tiene la empresa, o a través de recursos ajenos, que son las deudas a corto, largo o mediano plazo. Y también tenemos las decisiones de inversión, ya que se debe decidir sobre ciertos elementos que impactan la posición financiera. Si hay excedentes de efectivo y el dinero se está quedando ocioso, pues la compañía o la empresa debería considerarlos. Estamos teniendo un dinero ocioso, es momento de invertir. Si tenemos crecimiento de ventas o tenemos pagos a decidir si vamos a invertir, si vamos a hacer eh, reparto de dividendos, son decisiones que tiene que tomar la administración o el CEO de la compañía. En el estudio de las finanzas, para tomar decisiones acertadas, las empresas estudian dos grandes campos, utilizando como base los principios y las matemáticas financieras. Sí, esas que vieron por allá en tercer año y que posiblemente les costó un poquito de trabajo, ¿no? Aquí, en estos primeros videoclases tenemos que recordar mucho de lo que eran las matemáticas financieras, solo que ya no las vamos a hacer o trabajar como antes, que era con la calculadora y lápiz, sino que trabajaremos directamente sobre Excel. Entonces, dentro de estos principios de finanzas tenemos las finanzas corporativas, que se dividen en dos: las que tienen que ver con las finanzas operativas, que son el estudio de las decisiones de inversión a corto plazo, la administración del día a día, el presupuesto del efectivo, que va directamente relacionado con los ingresos y los gastos, y tenemos las finanzas estructurales, que tienen que ver con las decisiones de inversión y financiamiento a largo plazo. Es decir, ver cuál es la estructura óptima de capital que va a tener la empresa y tener un presupuesto de capital, es decir, de inversión y de financiamiento. Entonces, de acuerdo a esto, fíjense que en las barras laterales de la presentación tenemos aquí a las finanzas, los principios financieros y a las matemáticas financieras, porque son ellas quienes a través de estudios matemáticos precisos nos pueden ayudar a considerar estos dos principios financieros, que son las finanzas operativas y las finanzas estructurales. Entonces, las finanzas nos ayudan a la toma de decisiones financieras y a partir de ahora pues vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en la carrera. Si acaso lo nuevo serán las próximas diapositivas, pero esto será un resumen porque estaremos hablando de los principios de las finanzas, de la importancia que tienen las matemáticas financieras en el estudio de las finanzas, de la contabilidad, porque siempre la contabilidad es la base para la toma de las decisiones gerenciales, y por último la información relevante. Fíjense que todo esto está marcado en la toma de las decisiones financieras. Comencemos entonces con los principios de las finanzas. En este caso tenemos dos principios de finanzas, que son los que tienen que ver con el sentido común. Muchas veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos porque se hacen cosas que el sentido común no decía eso. Pero, sin embargo, pues estaremos tratando las que tienen que ver con la racionalidad humana o el sentido común y de la racionalidad financiera. Fíjense una cosa, lo que tiene que ver con el pensamiento de la persona que está a cargo de llevar las finanzas de la empresa y lo otro con la racionalidad financiera, es decir, los estudios que demuestran que las decisiones pueden ir considerando ciertas características. Entonces tenemos, en cuanto a la racionalidad humana, tenemos interés propio, interés ajeno, los indicios, la imitación, la innovación y la ventaja corporativa. Mientras que en la racionalidad financiera está la aversión al riesgo, la rentabilidad al riesgo, la diversificación, el valor temporal del dinero, los flujos incrementales y los que son las opciones. Vamos a estar estudiando cada uno de ellos. Comenzamos entonces con la racionalidad humana. Interés propio, personal, siendo todos los factores iguales, todo inversor va a seleccionar la alternativa que más favorable le sea, es decir, que va a considerar la que más le interese, por eso se llama interés propio. Si consideramos la que tiene que ver con el interés ajeno, fíjense allí la imagen, mientras actuamos con nuestro propio interés, al menos hay otra o otras personas que también actúan con su interés propio al mismo tiempo. Es decir, si yo quiero una inversión
en X empresa, hay otras personas que también quieren esa inversión en X empresa por esos beneficios y oportunidades que le brinda. Entonces, tenemos que considerar que estos dos eh, son importantes, sobre todo el interés ajeno, porque debo ser rápido y certero para tomar la decisión. Con los indicios, fíjense, los indicios son esas características o esas cualidades o algo que yo observo en el ambiente que me puede decir que es importante, ¿no? Todo inversor tiene que tener un sexto sentido financiero que le permita interpretar esas señales o esos determinados comportamientos o gestos que está dando el mercado. Con respecto a la imitación, fíjense la imagen, el niño queriendo ser como su papá. En- con respecto a esto, todo inversor busca imitar a otros inversores cuando a esto les ha ido bien financieramente. Quizás nosotros cuando estemos comenzando por allí vamos a tener un mentor y queremos llegar a ser como ese mentor. Entonces podemos utilizar esa imagen para también nosotros tomar decisiones. En cuanto a la innovación, consiste en crear ideas, productos o servicios que le permiten crear valor a la entidad, que al final pues va a crear valor para la empresa y para los propios accionistas. Y si hablamos de la ventaja comparativa, fíjense allí, tenemos una imagen donde están todos en la raya de salida a punto de iniciar esa carrera. La eficiencia financiera se alcanza cuando cada inversión se dedica a lo que mejor sabe hacer. Ahí está el popular y viejo refrán que es zapatero a sus zapatos. Si estamos especializados en esta área, pues tenemos que explotarla en una carrera. Ahora hablemos de estos principios que nos hablan de la racionalidad financiera. En primer lugar tenemos la aversión al riesgo. Fíjense allí la imagen que hay una persona que está en la cuerda floja. Todo inversor rechaza el riesgo, le teme al riesgo y siempre está en una delicada cuerda floja que es posible que lo haga tambalear. Por ello, debe decidir entre dos alternativas, cuál es la rentabilidad y cuál es el riesgo que va a obtener. Si quiere mayor rentabilidad, el riesgo va a ser más amplio. Si quiere menor rentabilidad, el riesgo va a ser corto. Entonces tiene que considerar hasta dónde está dispuesto a perder. Y de acuerdo a ese porcentaje de pérdida que establezca, pues va a establecer sus ganancias o estimaciones, o riqueza, perdón. En cuanto a la rentabilidad o riesgo, pues me adelanté un poco, todo inversor está dispuesto a escoger la alternativa que mejor riesgo le represente y la que mayor rentabilidad le genere. Fíjense que en las finanzas los riesgos no siempre son malos, el riesgo es toda valoración medible, si positivo o negativo, siempre que sea medible de lo que nosotros esperamos ganar. Fíjense que pues, nosotros podemos considerar invertir o transportar a los empleados en, en un tren de alta velocidad, en un autobús o en un avión. ¿Cuál sería el que tiene menos riesgo? ¿Cuál es el que va a ser más rentable? Entonces debemos estudiar las opciones. En cuanto a la diversificación, recuerden ese viejo refrán que nos decían las abuelitas, poner todos los huevos en la misma canasta es peligroso, porque si se cae, todos se parten, ¿verdad? Entonces hay que diversificar ese exceso de efectivo con el que cuenta la empresa en varias opciones o alternativas, para que de esta manera, si hay una caída del mercado, no se vaya a tener pérdidas grandes. Con respecto al valor temporal del dinero, nosotros los venezolanos somos expertos en esto. Lo que vale hoy 100 bolívares, no sé, lo que hoy vale $1, mañana vale más, cuesta más dinero conseguirlo, ¿verdad? Entonces somos expertos en esto. Todo inversor desea disponer de recursos financieros hoy, por ende está dispuesto a sacrificar su disponibilidad, así genera una rentabilidad que le permita tener mayor disponibilidad a futuro. Nosotros lo evaluamos constantemente porque hoy en día nuestra realidad económica acá en San Cristóbal es que si recibimos dinero en bolívares, rápidamente cambiarlo a pesos o dólares porque pierde valor. ¿Okay? En cuanto a los flujos incrementales,
que tiene que ver directamente con el efectivo. Fíjense que lo más importante para todo inversor a veces no es la utilidad ni el total de los activos, sino tener un flujo de efectivo positivo, el flujo de efectivo generado. Por ende, las decisiones financieras muchas veces se basan en la generación de flujos de efectivo. Fíjense aquí en la imagen tenemos 96 de ingresos, 75 de egresos, lo que nos da un flujo de efectivo de 21. Y las opciones son aquellas que nos permiten considerar cuál es la mejor decisión a tomar. Por ejemplo, compro 100 tomates en 0,75, luego vendo 60 tomates en 1,60. Entonces teníamos unos ingresos de 96 con unos costos de 45 para una utilidad de 51. Si yo, que esto es estado de resultados, lo comparo con el flujo de efectivo que me da, que lo vimos en la lámina anterior, que era de 21, la utilidad de 51 menos ese flujo de efectivo de 21 me da un saldo o un inventario de 30. Es decir, que yo puedo generar riquezas considerando siempre estos flujos de, de efectivo que vienen a ser siempre incrementales. Es lo que debe buscar toda empresa. De nada sirve tener estructuras gigantescas, tener grande dinero en inventario si no tenemos cómo hacer frente a las operaciones diarias. Con respecto a las opciones, podemos hablar que siempre tenemos que considerar muchas opciones. Toda decisión de inversión tiene hasta varias opciones adicionales, las cuales deben ser analizadas y valoradas para poder tomar decisiones acertadas. El proyecto, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago ahora o más adelante, o no lo hago porque mejor voy a poner ese dinero en el banco o invierto en otro proyecto. Son decisiones o ese árbol de decisiones que tenemos que construir. Como vieron, nosotros con esto tenemos a los principios universales de las finanzas que tienen o que están relacionados directamente con la racionalidad humana y con la racionalidad financiera. Dije que serían 20 minutos y fueron 22, así que lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos próximamente pues en un video nuevo. Así que muy buen día para todos y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.